Mi nombre es Samuel Okungwo. Nací en un lugar donde elegir a Cristo es firmar tu propia sentencia de muerte. Lo que voy a contarte no es una historia. Es el milagro que me obliga a seguir contándolo. Porque no fue suerte. Fue Dios interrumpiendo a la muerte. Yo estuve allí. Vi cómo 28 almas, ya entregadas a la eternidad, sintieron cómo sus cadenas se rompían no con hierro, sino con un trueno del cielo. Vi cómo una tempestad, que no venía de ninguna nube, destrozó el campamento de nuestros captores como si fuera papel. Y presencié lo imposible, ver a uno de aquellos verdugos arrodillarse no para tomar un arma, sino para invocar el nombre de Cristo, el mismo nombre que horas antes quería borrar del mundo. Esto no es un relato, es una advertencia, es una llamada de atención para tu fe, porque lo que ocurrió en el norte de Nigeria, en Borno, no solo desafía la lógica, le quita la voz. Quédate, porque si esto nos pasó a nosotros, en la boca del lobo, ¿qué podría hacer él por ti, donde sea que estés? Todo comenzó el 14 de mayo del año 2012, en el estado de Borno, al norte de Nigeria, cuando yo tenía 34 años. Esa fecha se quedó grabada como una herida en mi memoria porque nunca imaginé que en un solo día pasaría de sentir el filo de la muerte en mi cuello a ver la gloria de Dios manifestarse con tanto poder. Era una mañana calurosa. El aire seco traía el olor a humo de los pueblos incendiados y la tensión era tan pesada que apenas se podía respirar. Yo había llegado como misionero acompañado de mi hermano de fe, Emanuel, y otros 4 creyentes valientes de diferentes regiones del norte de Nigeria y del sur de Camerún. Todos nosotros compartíamos la misma pasión: fortalecer a las comunidades cristianas que sufrían persecución constante por parte de grupos extremistas armados. Cada uno tenía su historia. Emanuel había perdido a varios familiares por su fe y sabía lo que era arriesgar la vida, mientras que los demás venían de aldeas donde el evangelio apenas había llegado y estaban decididos a llevar luz a quienes vivían en temor. Nuestro grupo se movía con cautela. Llegamos desde Maiduguri, la capital del estado de Borno, en camionetas viejas que apenas podían sortear los caminos llenos de baches y arena. Durante días avanzamos por senderos escondidos, cruzando ríos y evitando los puestos de control de los extremistas. Sabíamos que estábamos entrando en territorio hostil, donde la presencia de cristianos era vista como una amenaza y donde cualquier error podía costarnos la vida. Aún así, nos manteníamos firmes. Cada paso estaba acompañado de oración y de lectura de las Escrituras. Llevábamos Biblias, himnarios y alimentos básicos, pero lo más importante que traíamos era nuestra fe y la certeza de que el Evangelio debía llegar allí, aun cuando costara la vida. No éramos inconscientes, sabíamos que el peligro era real, pero confiábamos en que Dios nos acompañaría y que su palabra, aunque pequeña entre nosotros, podía encender la llama de esperanza en aldeas enteras donde el miedo reinaba. En una de nuestras primeras noches de reunión, que lo hacíamos a escondidas en una casa, fuimos sorprendidos por extremistas armados que llegaron gritando, disparando al aire, rompiendo puertas y arrastrando a todo aquel que confesaba el nombre de Cristo. Recuerdo el estruendo de las botas, los golpes y el llanto de los niños que eran separados de sus madres. No tuvimos tiempo de oír. Nos ataron las manos a la espalda con cuerdas ásperas que cortaban la piel y nos obligaron a caminar bajo la luna pálida hasta un campamento improvisado en medio de la selva. Allí, entre gritos, risas macabras y burlas llenas de odio, nos obligaron a ponernos de rodillas sobre la tierra seca y polvorienta. Éramos 28, un número que en ese momento parecía una sentencia de muerte compartida. El lugar al que nos llevaron estaba escondido en lo profundo de la selva de Borno, en un campamento improvisado que los extremistas habían levantado con chozas de madera y lonas raídas. El campamento olía a humo de fogatas y a sudor, una mezcla que impregnaba todo el aire y recordaba constantemente el peligro que nos rodeaba. Había fogatas apagadas y algunas latas vacías dispersas, restos de lo que habían usado para vigilar y controlar a los prisioneros anteriores. Entre los árboles se podían ver siluetas armadas,
hombres con fusiles que se movían con la seguridad de quienes dominaban la vida y la muerte de quienes se atrevían a entrar en su territorio. Nos alinearon uno junto al otro, de rodillas frente a un pequeño claro que ellos usaban como patio de ejecución. Podía escuchar los sollozos de mis compañeros, el roce de las sogas que nos aprisionaban y los pasos amenazantes de los captores alrededor. Cada segundo allí se sentía como una eternidad. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte y el viento arrastraba consigo un presagio de lo que parecía inevitable: nuestra ejecución, al amanecer. El jefe de los captores se paseaba delante de nosotros con un fusil en la mano. Su voz era dura como el hierro cuando dijo: «Al amanecer, tendrán una sola oportunidad: renunciar a su Dios o morir». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que hasta la tierra contenía el aliento. En mi interior temblaba, pero al mismo tiempo una paz sobrenatural comenzaba a cubrirme. No entendía lo que Dios iba a hacer, pero sabía que Él estaba allí, en medio de la oscuridad. La noche se hizo interminable. El frío del suelo penetraba mis rodillas mientras las sogas me apretaban las muñecas hasta cortarme la circulación. Cada segundo se sentía como una eternidad. Podía escuchar los sollozos de algunos, los susurros de oración de otros, y hasta el canto apagado de un hermano que entonaba un himno conocido. Esa mezcla de miedo y fe me atravesaba el corazón. Yo cerraba los ojos y repetía en silencio: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Aquellas palabras del Salmo eran mi único refugio. Los captores encendieron una fogata y comenzaron a festejar como si ya hubieran vencido. Reían, bebían y hablaban de cómo serían famosos con la ejecución de más de una docena de cristianos. Sus machotes brillaban con la luz del fuego y sus armas descansaban a un lado, listas para la mañana. Entre ellos había un hombre más alto, con mirada dura, que parecía liderar a todos. Era temido hasta por sus propios compañeros. Yo lo observaba y me preguntaba si acaso el Señor podría tocar un corazón tan endurecido. Las horas pasaban lentamente. Cada minuto se sentía como una eternidad, y cada crujido de las botas de los extremistas resonaba en mi cabeza como un tambor de muerte. Podía escuchar los sollozos apagados de mis hermanos, el roce de las sogas que cortaban nuestras muñecas y los respiraderos entrecortados de quienes intentaban contener el miedo. Cada segundo nos acercaba al amanecer, al instante en que tendríamos que elegir entre confesar a Cristo o recibir una bala en la cabeza, y esta certeza helaba mi corazón. La desesperación era un enemigo silencioso que intentaba invadirnos, amenazando con apagar la llama de nuestra fe. Pero allí, de rodillas y con la boca cubierta por un trapo sucio que apenas me permitía respirar, sentí que algo dentro de mí se encendía. Comencé a orar con todo lo que tenía, no pidiendo por mi vida, sino por la manifestación de la gloria de Dios. Pedí que incluso si nuestras vidas se apagaban allí, fueran semillas de esperanza que germinaran en esa tierra ensangrentada y aterrorizada. Cada palabra de oración era un grito silencioso que parecía atravesar el cielo. Sentí como lágrimas calientes bajaban por mis mejillas, mezclándose con la suciedad y la lluvia que comenzaba a caer ligera, y un fuego interior me fortalecía más que cualquier valor humano, que el cielo nos escuchaba. Y aunque estábamos a punto de enfrentarnos a la muerte, Dios no nos dejaría solos. Las primeras luces del amanecer comenzaron a asomar entre los árboles de la selva. El cielo se teñía de un rojo oscuro, como si anunciara la sangre que estaba a punto de derramarse. Los hombres armados se levantaron con energía, afilaban sus machetes contra las piedras y cargaban sus fusiles. El líder dio la orden de que nos colocaran en fila, uno junto al otro, de rodillas frente a un espacio abierto que ellos usaban como patio. Todos nosotros ya estábamos cansados, heridos y cubiertos de polvo, pero aún con los ojos levantados hacia lo alto. En ese instante lo único que podía pensar era en las palabras de Esteban cuando fue apedreado. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Los captores se burlaban de nosotros. Uno nos gritaba: «¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Por qué no viene a salvarte?
Otro levantaba su arma y apuntaba directamente a la cabeza del hermano que estaba a mi lado. La tensión era insoportable. Cada respiro parecía el último. El silencio se quebró cuando el jefe levantó la mano, señal de que pronto daría la orden final. En ese mismo momento, un murmullo extraño empezó a recorrer la selva. Era un sonido grave, como un rugido distante. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el viento comenzó a soplar con una fuerza inesperada. Los árboles se agitaban violentamente, las hojas revoloteaban en todas direcciones y una nube oscura se formaba en el horizonte. Algunos de los extremistas miraron al cielo con desconcierto. El jefe gritó para mantener el control, pero sus palabras se perdían en el creciente estruendo que se acercaba. De repente, el día se volvió noche. Truenos retumbaban como tambores de guerra, y un relámpago iluminó el campamento, revelando los rostros asustados de quienes minutos antes se sentían invencibles. Algo grande estaba a punto de suceder. El viento se volvió huracán en cuestión de segundos. La tormenta descendió sobre nosotros con una furia que jamás había visto. Las gotas de lluvia caían como piedras, golpeando los techos del campamento hasta arrancarlos. Los árboles se doblaban como si fueran varas delgadas, y el suelo comenzó a llenarse de agua tan rápido que parecía que un río entero había sido soltado desde el cielo. Los verdugos corrían de un lado a otro intentando cubrirse. Gritaban confundidos. Algunos dejaban caer sus armas mientras trataban de sostener las tiendas que volaban por los aires. Yo seguía de rodillas, empapado, temblando, pero no de miedo. En mi interior sabía que estaba presenciando la respuesta de Dios. Cada relámpago iluminaba la escena como si el cielo mismo estuviera escribiendo un mensaje. Yo peleo por mis hijos. Uno de los soldados intentó levantar su fusil, pero un rayo cayó tan cerca que lo lanzó al suelo aterrorizado. El agua subía rápido, convirtiendo el terreno en un pantano. Las hogueras se apagaron y la oscuridad se mezclaba con los destellos de luz, creando un ambiente imposible de describir con palabras. Los captores comenzaron a soltar las cuerdas, no por misericordia, sino porque estaban desesperados por salvar sus propias vidas. La corriente arrastraba sus pertenencias, sus armas y hasta las chozas que habían levantado. Sentí cómo las ataduras en mis manos cedían y caían al suelo, mojadas y débiles. Mis hermanos y yo nos miramos con asombro, y aunque no podíamos hablar, todos entendimos lo mismo. El Altísimo había venido a luchar por nosotros. La tormenta era tan violenta que ni siquiera podían mantenernos alineados para la ejecución. El campamento entero se derrumbaba, y con él los planes de muerte que habían preparado. El Señor estaba abriendo una puerta de escape. El agua nos llegaba ya a las rodillas y la corriente era tan fuerte que arrastraba todo a su paso. Los hombres que nos tenían cautivos intentaban huir, pero la tormenta no les daba tregua. Sus gritos de mando se ahogaban en el estruendo del viento, y cada vez que un rayo iluminaba el lugar, veía sus rostros desfigurados por el miedo. Aquellos que antes se sentían dioses con las armas en la mano, ahora eran como niños indefensos corriendo sin rumbo. En medio de aquel caos, uno de mis hermanos logró ponerse en pie y me ayudó a soltar la cuerda que todavía colgaba de mis brazos. Pronto otros comenzaron a liberarse también, pues las sogas empapadas se deshacían con facilidad. Era como si el mismo cielo hubiera preparado cada detalle. La lluvia golpeaba tan fuerte que nos costaba abrir los ojos, pero dentro de mí ardía mi fe. Era la certeza de que no estábamos solos, de que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo estaba ahora derribando los muros de aquel campamento. De pronto, una de las chozas colapsó y cayó encima de varias armas que quedaron inservibles bajo el agua lodosa. El líder gritaba enfurecido, tratando de reagrupar a los suyos, pero nadie lo escuchaba. El pánico había tomado el control. Vi como algunos intentaban huir selva adentro, mientras otros se quedaban paralizados, temblando bajo la tormenta. Nosotros, los 28 hermanos, no necesitábamos hablar. Nuestros ojos se cruzaban y decían todo. Dios nos estaba dando la salida. En mi corazón escuchaba claramente las palabras: la batalla no es vuestra, sino de Dios. Y entonces comprendí que lo que estaba sucediendo no era un accidente, era un milagro planeado desde el cielo. La inundación crecía con tal rapidez que el campamento quedó irreconocible.
Donde antes había chozas y fogatas, ahora solo había barro, agua y restos flotando. Los verdugos, desesperados, se subían a lo que podían para no ser arrastrados. Vi a uno de ellos perder pie y desaparecer entre la corriente, mientras los demás gritaban su nombre inútilmente. En medio de ese desastre, yo no podía dejar de pensar en cómo, minutos antes, habíamos estado de rodillas esperando un disparo. Ahora, estábamos de pie, libres, viendo cómo Dios mismo deshacía los planes de los hombres. El líder, empapado hasta los huesos, aún intentaba imponerse. Levantó su fusil al aire y disparó, pero el arma se atascó, mojada e inútil. Golpeó el suelo con furia y gritaba palabras que apenas se entendían. Sus hombres ya no lo obedecían. Estaban ocupados intentando sobrevivir. Fue en ese momento que sentí algo extraño. ¿Compasión? Aquel hombre que había jurado matarnos, ahora era una sombra de lo que pretendía ser. El miedo lo había desarmado más que la tormenta. Mis hermanos y yo nos ayudábamos unos a otros a mantenernos firmes contra la corriente. Algunos levantaban las manos al cielo, adorando en medio del diluvio. Otros lloraban de alegría al ver la liberación delante de sus ojos. Era como si viviéramos un capítulo de las Escrituras en carne propia. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de mí había paz. Una paz que no se puede explicar. Sabía que no era el final, sino el comienzo de algo más grande. Porque aquel líder, aquel hombre endurecido, todavía tenía un papel que desempeñar en esta historia, aunque ninguno de nosotros lo imaginaba. El estruendo de la tormenta seguía sacudiendo la tierra, pero dentro de nosotros ya no había miedo. Sentíamos que Dios había tomado el control. Nos movimos con dificultad y buscamos un lugar más alto para no ser arrastrados por la corriente. Entre la lluvia y los relámpagos, logramos llegar hasta una zona rocosa donde nos abrazamos unos a otros, temblando, pero libres. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. El líder extremista, aquel hombre que había jurado matarnos al amanecer, cayó de rodillas en el barro. Su arma estaba destruida, sus soldados dispersos y su campamento arrasado. Alzó la vista al cielo y gritó con desesperación: «¿Quién es este Dios que puede desatar tal fuerza?». Sus palabras resonaron más fuerte que los truenos. Yo me quedé mirándolo, incapaz de creer lo que veía. El mismo que había planeado nuestra ejecución, ahora parecía un hombre derrotado, expuesto ante el poder divino. Uno de mis hermanos, con valentía increíble, se acercó a él a pesar del peligro. Lo miró a los ojos y le dijo con voz firme: «Este es Jesucristo, a quien persigues. Él no vino a destruirte, vino a salvarte». El silencio que siguió fue impresionante, como si hasta la tormenta se detuviera por un instante para escuchar esas palabras. El hombre no respondió, pero bajó la cabeza y comenzó a llorar como un niño. Yo comprendí que estábamos siendo testigos no solo de una liberación física, sino del comienzo de una liberación espiritual. Dios había rescatado a 28 cristianos, pero también estaba tocando el corazón del que se había levantado contra nosotros. Esa revelación me dejó sin aliento. El hombre permaneció arrodillado bajo la lluvia, golpeando el suelo con sus manos embarradas mientras sollozaba. Nadie se atrevía a acercarse más, pero todos lo observábamos con asombro. Era como si un muro invisible se hubiera derrumbado dentro de él. Yo podía sentir que el Espíritu Santo estaba obrando, rompiendo cadenas mucho más fuertes que las que nos habían atado. Los demás captores, al ver a su líder quebrado, quedaron paralizados. Algunos huyeron sin mirar atrás, otros simplemente se desplomaron en el suelo, rendidos por el miedo y el cansancio. El hermano que antes se había atrevido a hablarle volvió a hacerlo, levantando su voz por encima del viento. Este Dios que ha salvado nuestras vidas también puede salvar la tuya. Jesús murió por ti aunque lo hayas negado. Hoy tienes la oportunidad de entregarle tu corazón. Las palabras cayeron como fuego en medio de la tormenta. El líder alzó su rostro empapado en lágrimas y dijo con voz entrecortada:
Si este es el Dios verdadero, yo me rindo a él. Ya no puedo luchar más contra su poder. Lo que sucedió después fue indescriptible. Todos nosotros, los 28 hermanos, rodeamos a aquel hombre que horas antes había sido nuestro verdugo. No teníamos Biblias, no teníamos un templo, pero teníamos la presencia del Dios vivo. Allí mismo, en medio del barro y bajo la tormenta, oramos juntos. Y mientras nuestras voces se unían, un rayo iluminó el cielo como si confirmara que el cielo celebraba esa entrega. Yo lloraba sin poder detenerme. Nunca había visto un milagro tan completo. No solo habíamos sido salvados de la muerte, sino que un enemigo se había convertido en hermano. Comprendí que el verdadero poder de Dios no es solo librarnos del peligro, sino transformar lo imposible en esperanza. Cuando la tormenta comenzó a ceder, quedamos en silencio, empapados, exhaustos, pero rodeados de una paz imposible de explicar. Lo que debía haber sido nuestra última hora se había transformado en un nuevo comienzo. El líder, que horas antes nos había condenado, ahora caminaba entre nosotros como un hombre distinto. Su rostro endurecido había cambiado, y aunque seguía temblando, ya no era por rabia, ni por violencia, sino por la convicción de haber visto a Dios obrar con poder. Recuerdo que se levantó del barro y, con voz quebrada, dijo: «He perseguido a muchos como ustedes. He destruido pueblos enteros, pero nunca había visto un Dios que respondiera así. Si me perdonan, quiero conocer más de este Cristo». Al escucharlo, ninguno de nosotros pudo contener las lágrimas. Era la prueba viva de que Dios no solo nos había salvado, sino que estaba escribiendo una nueva historia a través de aquel hombre. Esa misma mañana, antes de salir del campamento destruido, nos reunimos todos bajo los árboles aún goteando. Oramos juntos, unos con palabras, otros solo con lágrimas. Dimos gracias por la vida, por la fe, por la victoria que Dios había peleado en nuestro lugar. Y pedimos algo más: que lo que habíamos vivido no quedara en silencio, sino que se convirtiera en un testimonio que encendiera la fe en muchos corazones. Lo que pasó en Borno esa madrugada no podía guardarse en secreto. Era el inicio de algo que cambiaría toda la región. Al salir de aquel campamento destruido, caminamos durante horas hasta llegar a un pequeño poblado cristiano que aún resistía la persecución. Nos recibieron como si hubiéramos regresado de entre los muertos. Nadie podía creer lo que había ocurrido. 28 cautivos, liberados sin que se derramara sangre, y un líder extremista convertido en hermano. Los ancianos de la comunidad lloraban al escucharnos, y los jóvenes no podían apartar los ojos de aquel hombre que días atrás había sido su peor enemigo. El líder, todavía confundido por todo lo que había pasado, pidió hablar. Frente a todos confesó sus crímenes, su odio y su dureza de corazón. Dijo: «Yo vine para destruir, pero me encontré con un Dios que destruyó mi orgullo. Ahora quiero vivir para servir al que ustedes llaman Jesús». Sus palabras fueron como fuego que encendió los corazones de los presentes. Muchos se abrazaron a él, no con rencor, sino con perdón. Yo mismo lo abracé y sentí que ya no estaba viendo a un asesino, sino a un hombre redimido. Ese día, el pueblo entero levantó un altar improvisado con piedras y ramas mojadas, y juntos cantamos himnos de victoria. Las voces se elevaban al cielo, más fuertes que el estruendo de la tormenta que aún resonaba en la distancia. Yo miraba alrededor y entendía que estábamos siendo testigos de un avivamiento que apenas comenzaba. Lo que parecía una tragedia irreversible se había convertido en semilla de esperanza. A partir de ese momento, la historia comenzó a correr de boca en boca. Los pueblos vecinos escucharon lo que había ocurrido y muchos vinieron a comprobar con sus propios ojos. Nadie podía negar lo evidente. Dios había intervenido, y lo había hecho de una manera tan poderosa que hasta los más incrédulos tenían que reconocerlo. Con el paso de los días, la noticia se extendió como fuego en la sabana. No solo los cristianos hablaban de la tormenta y de cómo fuimos liberados, sino también los mismos extremistas de otras aldeas. Algunos venían con temor, otros con curiosidad, y unos pocos con el corazón endurecido, buscando entender cómo estando prisioneros pudieron escapar de un campamento vigilado sin disparar un arma. Nosotros no teníamos otra respuesta que esta.
Fue la mano de Dios. El líder convertido comenzó a compartir su testimonio. Lo escuchábamos decir con lágrimas: yo servía la violencia, pero ella nunca me dio paz. Una sola noche con Cristo me dio más descanso que todos mis años de lucha. Muchos de sus antiguos compañeros se acercaban solo para escucharle, incrédulos al ver cómo aquel hombre, que había sido un símbolo de terror, ahora hablaba con mansedumbre y amor. Algunos se burlaban, pero otros empezaron a sentir en su interior un peso que no podían resistir. Recuerdo una tarde en que él se arrodilló junto a nosotros y oró públicamente por perdón para todos sus crímenes. Ese gesto quebrantó a muchos. Incluso hubo 2 jóvenes guerrilleros que entregaron sus armas y dijeron: si Dios pudo cambiarte a ti, también puede cambiarnos a nosotros. La tormenta no solo nos había liberado de la muerte, sino que había abierto una puerta para la reconciliación en una tierra marcada por el odio. Cada reunión se llenaba más. No teníamos templos ni sillas, solo el suelo seco y las palmas levantadas hacia el cielo. Pero ahí, en medio de la precariedad, la gloria de Dios se manifestaba con fuerza. Lo que antes era una comunidad temerosa, ahora se transformaba en un pueblo que hablaba de fe y esperanza. Yo sabía que lo que habíamos vivido sería recordado por generaciones como el día en que el cielo mismo interrumpió una masacre. Los meses siguientes fueron una prueba de fe y resistencia. Aunque la tormenta había destruido el campamento de nuestros captores y desarmado sus cranes, la persecución no desapareció del todo. Muchos otros grupos extremistas aún rondaban por la región, buscando intimidar y sembrar miedo. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Ya no éramos un pueblo que huía, éramos una comunidad que testificaba. Yo mismo comencé a recorrer aldeas llevando la historia de lo que había sucedido aquella madrugada. Cuando hablaba, sentía que mi voz no era mía, sino que el Espíritu Santo me impulsaba. Veía los rostros endurecidos ablandarse, a los corazones llenos de odio quebrarse en llanto. Era como si Dios hubiera usado nuestro sufrimiento para abrir una brecha en medio de la oscuridad. El antiguo líder extremista caminaba junto a mí en muchos de esos viajes. La gente lo miraba con asombro, y algunos hasta se resistían a creer que era la misma persona. Yo le animaba a no desmayar, y él siempre respondía con un versículo que repetía una y otra vez. De modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese texto se convirtió en el lema de nuestra misión. Recuerdo especialmente una reunión en un poblado remoto. La gente nos escuchaba con atención, pero había un silencio extraño, como de escepticismo. Entonces el líder testificó cómo estuvo a punto de quitarnos la vida y cómo Dios lo derribó con la tormenta. En ese instante, un anciano se levantó y gritó: «Si Dios puede hacer eso aquí, también puede salvar a mi hijo perdido». Y fue así como la reunión se transformó en un clamor de intercesión, y muchos entregaron su vida a Cristo. Yo comprendí que nuestro testimonio ya no nos pertenecía. Era un mensaje de esperanza que debía correr libremente, derribando muros de odio y levantando altares de paz en medio de Nigeria. Con el crecimiento de nuestra comunidad, los desafíos también se multiplicaron. No teníamos templos, ni Biblias suficientes, ni recursos para sostener a tantas familias desplazadas por la violencia. Sin embargo, cada carencia era una oportunidad para ver a Dios proveer de maneras sorprendentes. Recuerdo una mañana en que los niños lloraban de hambre y apenas teníamos un poco de mijo seco. Oramos juntos, y ese mismo día llegaron misioneros desde otra región trayendo sacos de alimento, medicinas y hasta cajas llenas de Biblias en nuestro idioma. Para nosotros fue otro milagro que confirmó que el Señor no nos había abandonado. Lo más impactante era ver cómo los mismos que antes perseguían ahora venían buscando paz. Algunos lo hacían en secreto, temiendo represalias de sus compañeros, venían de noche, se sentaban junto al fuego y pedían escuchar la historia de la tormenta. Les contábamos cómo Dios abrió el cielo y envió su poder en medio de la muerte. Muchos de ellos terminaban quebrantados,
aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Cada conversión era una chispa que encendía más el fuego del avivamiento, pero también hubo momentos de gran peligro. Una vez fuimos rodeados por un grupo armado que exigía que dejáramos de predicar. Sentí el miedo recorrer mi cuerpo, pero dentro de mí una voz me decía, «No temas, porque yo estoy contigo». Entonces levanté la voz y les hablé de Cristo, aún sabiendo que podían disparar. Sorprendentemente después de escucharme, simplemente se marcharon sin hacer daño. Algunos de mis hermanos me dijeron que vieron en sus rostros confusión, como si una fuerza invisible los hubiera detenido. Cada día confirmaba que lo que había comenzado con una tormenta no había terminado. Era apenas el inicio de una obra de reconciliación que nadie podía detener, porque no dependía de nosotros, sino del poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. Con el paso del tiempo entendí que Dios no solo nos había salvado de la muerte aquella madrugada, sino que nos había levantado como testigos vivos de su poder. Nuestra historia comenzó a cruzar fronteras. Pastores de otras naciones nos escribían pidiendo que compartiéramos lo que había sucedido, porque la fe de muchos se estaba enfriando y necesitaban recordar que el Dios de los milagros sigue actuando hoy. Yo nunca imaginé que mi voz, la de un simple misionero en una aldea olvidada, sería usada para despertar la fe en lugares lejanos. El antiguo líder extremista, que ahora llamábamos hermano en Cristo, se convirtió en un faro de reconciliación. Él visitaba comunidades que antes temblaban con solo escuchar su nombre, y ahora lo recibían con abrazos. Decía con firmeza, «Si Dios me perdonó a mí, también puede perdonarte a ti». Su testimonio derribaba barreras más rápido que cualquier sermón. Yo veía en él un ejemplo vivo de lo que significa la gracia. También comenzamos a discipular a los jóvenes, porque entendíamos que el futuro de Nigeria dependía de ellos. Les enseñábamos a leer la Biblia, a orar y a no responder con odio al odio. Muchos de esos jóvenes habían perdido a sus padres en la persecución, pero ahora encontraban en Cristo una nueva familia. Sus cantos y sus risas llenaban los días de esperanza, aún en medio de la pobreza y la inseguridad. No puedo negar que aún había noches de temor, cuando escuchábamos disparos a lo lejos o rumores de nuevos ataques, pero cada vez que me arrodillaba, recordaba aquel momento en que el cielo se oscureció y la tormenta descendió con furia para salvarnos. Esa imagen me sostenía, y me recordaba que el mismo Dios que abrió los cielos ese día seguía velando por nosotros. Supe entonces que nuestro testimonio no terminaría en Nigeria. Dios lo había escrito para el mundo entero. Hoy, cuando miro atrás, no puedo evitar llorar de gratitud. Lo que ocurrió aquella madrugada en Borno cambió no solo mi vida, sino de miles de personas y la de muchos enemigos que Dios convirtió en hermanos. Cada vez que recuerdo cómo la tormenta destruyó el campamento, cómo el agua nos liberó y cómo el líder se rindió a Cristo, siento una mezcla de asombro y paz que no puedo explicar con palabras humanas. Mi vida ahora está dedicada a compartir este testimonio. Viajo por pueblos y ciudades, enseñando que Dios puede intervenir en cualquier situación, incluso cuando todo parece perdido. Enseño a la gente que el poder de Dios no tiene límites, que su misericordia alcanza incluso los que parecían irreversibles. Y siempre recuerdo lo que el Salmo 34:19 dice: «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor». Esa palabra se cumplió delante de mis ojos. A quienes escuchan esta historia les digo, no teman a la oscuridad, ni a los que buscan destruirlos. No importa cuán imposible parezca la situación, así como el Señor envió una tormenta que nos salvó, Él puede abrir un camino en medio de cualquier dificultad. Isaías 43:2 me viene a la mente cada vez que lo recuerdo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas promesas son reales y yo soy prueba viviente. Hoy, nuestro ministerio crece. Las comunidades que antes temían prosperan en fe y reconciliación, y seguimos compartiendo el Evangelio con todos, incluyendo a los que alguna vez fueron enemigos. Cada vida transformada, cada corazón rendido a Cristo es un testimonio de que Dios obra milagros de manera tangible. Si estás escuchando esto, cree, ora y confía. Dios puede hacer lo imposible en tu vida,
porque Él no cambia y su amor es más fuerte que cualquier tormenta que enfrentes.